Meroy, quien nos va a hablar de la necesidad de regular los procesos colectivos en el proceso civil. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, en las personas de los profesores Zamorano y Navarrete, aquí presente. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de volver a este queridísimo país. Solo por empalmar con la brillante presentación anterior, permítanme contarles que en mi provincia, la provincia de Santa Fe, en Argentina, los expedientes todavía se cosen a mano con hilo choricero. Eso y el contraste con esta tecnología que nos rodea hace que yo no necesite contarles más nada. Muy bien, y para entrar ya en lo que nos parece como quizá uno de los elementos más disruptivos del proceso civil actual, esto de su transformación en un proceso pensado para el conflicto de Juan contra Pedro a un proceso colectivo donde en al menos alguno de sus polos de los elementos subjetivos va a haber un número muy significativo de personas, y en función de que hay aquí, y afortunadamente, muchísimos estudiantes, permítanme entonces hacer una pequeña introducción respecto de las realidades que han causado, que han permitido que hablemos hoy de estos llamados procesos colectivos. Yo diría que esas realidades, esos condicionamientos de la realidad pueden agruparse en dos órdenes de razones. Por un lado, el reconocimiento que la gran mayoría de nuestras constituciones políticas y los tratados internacionales a los que nuestros países han adherido, de una serie de derechos que algunos han considerado derechos colectivos o derechos que recaen sobre bienes colectivos y más allá de las polémicas que estas categorías puedan suscitar. Es el caso, por ejemplo, de mi derecho, Andrea Meroy, como ciudadana argentina, a un ambiente sano, un derecho que no ejerzo en exclusividad, en un 100% y de manera aislada respecto de mi esfera jurídica de libertad. Yo, por ejemplo, no tengo derecho a X metros cúbicos del agua limpia del río Paraná que pasa al lado de mi ciudad, Rosario, sino que es un derecho que comparto indivisiblemente con un número muy significativo de personas, todos mis conciudadanos. A esa realidad se le ha dado en llamar en el último tiempo de intereses supraindividuales. Son intereses compartidos que recaen sobre bienes indivisibles y que por tanto afectan a un número muy significativo de personas y que en muchos casos está indeterminado como número de afectación. Por el otro lado, el fenómeno de masificación de las relaciones sociales, económicas, de producción de bienes y servicios. Por ejemplo, yo tengo un teléfono celular de la compañía Movistar. En la Argentina dicen que somos 40 y pocos millones de habitantes y el último número que conozco de líneas de telefonía celular asciende a 60 millones. Hay solo 3 compañías de empresas de telefonía celular y entonces entiendo que entre ellas se reparten esa torta de 60 millones de líneas. Pongamos que Movistar tuviera 22 millones, les gusta, 18 millones, un número efectivamente muy importante. El cargo indebido que esa compañía de teléfono me aplicara a mí de 25 centavos de dólar mensuales haría que yo tuviera una afectación de 25 centavos, algo que por supuesto no encontraría abogado, y yo tampoco como abogada perdería un minuto de mi vida en ir a reclamar esos 25 centavos de dólar mensual, pero que por 22 millones
vayan haciendo la cuenta, hace un número que le interesaría a cualquier abogado y a cualquier estudio y que, mucho más importante, debiera interesarnos como sociedad frente a los incumplimientos de estos, en este caso concreto, de estos contratos vinculados con los consumidores. Es así entonces que frente a estos casos de derechos subjetivos individuales propios, ahora sí exclusivos, y me toco el bolsillo, son mis 25 centavos de dólar mensuales, pero que vienen con estas características, con un grado de afectación a un número muy significativo de personas, con un origen fáctico o jurídico común en la afectación y con pretensiones homogéneas. Todos queremos que cesen en ese accionar ilegítimo y que nos devuelvan lo ilegítimamente debitado. A eso se le ha dado en llamar intereses individuales homogéneos y con aquellos otros intereses supraindividuales conforman este paquete de situaciones en las que efectivamente se da como denominador común esta afectación a un número desbordado de personas y que ha dado pie a la pregunta por si es posible gestionar de manera colectiva estos conflictos o si será que cada uno de nosotros tenga que hacer un proceso individual del estilo de Juan contra Pedro. La respuesta, como ustedes imaginarán, ha sido que sí, que es posible y que vale la pena intentarlo y que es una buena solución proveer a la gestión colectiva de esos conflictos, y es así que algunos ordenamientos pertenecientes a países del derecho comparado han pergeniado respuestas jurídicas para estas situaciones. Quizá la más estelar de todas esas respuestas, la más exitosa para algunos, sea esta del modelo de las class actions, de las acciones de clase de los Estados Unidos, y que han tenido un impacto muy significativo a la hora de pensar cada uno de nuestros ordenamientos si resulta una buena solución para cada uno de nosotros. Las respuestas a esto han sido muy dispares. La Europa del derecho continental ha sido en principio muy escéptica y refractaria a comprar, como le gustaría decir al querido amigo Antonio Gidi, el paquete yanqui, el paquete gringo completo. Lo cierto es que en la región, en Latinoamérica, Brasil ha sido el país precursor, el que ha intentado hacer una adaptación a países de la tradición de derecho continental, de la tradición de civil law, de estos mecanismos pergeniados en los Estados Unidos, y así con esas características especiales de limitación de la legitimación y de limitación de la extensión de los efectos de la cosa juzgada, ha desplegado ya desde fines de la década del 80 todo un arsenal de mecanismos y de respuestas jurídicas. En la región también ha sido muy significativa la recepción que hizo Colombia, tanto en su constitución política como en la Ley de Acciones Populares y Acciones de Grupo de 1998, con un sistema quizá un poco más parecido al norteamericano. Y en el resto de Latinoamérica, permítanme pensar en situaciones un tanto paradójicas en las que voy a poner simplemente como ejemplo a mi país, la Argentina, y a Panamá. En mi país, en la Argentina, se da una situación de un país sin regulación exhaustiva, diría que con casi una regulación podría decir inexistente, pero pongamos insuficiente y muy deficiente, por cierto, ha tenido en cambio
una muy intensa práctica de los procesos colectivos al hilo de un desarrollo doctrinario muy fuerte y de un activismo jurisdiccional también muy considerable. Es así que con solo el artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en la Argentina en 1994, que reconoce ciertas legitimaciones colectivas para la tutela de derechos de incidencia colectiva, así los llama, se empezó primero y tímidamente con unos procesos colectivos con fuerte foco en estos llamados intereses superindividuales, con la defensa del ambiente, el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico, para luego ya y ahora, con un solo artículo de la Ley de Defensa del Consumidor del año 2008, reformado, y un señero caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Alavi, en 2009, traspolarlo también a la tutela de intereses individuales homogéneos. Hoy en la Argentina hay una enorme cantidad de procesos colectivos, incentivados además por la gratuidad en el acceso a la jurisdicción en los casos de consumidor y de ambiente y la imposición de costas por su orden. Tan intensa es la práctica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con unos reglamentos de dudosa constitucionalidad, ha dictado acordadas creando en un caso el registro público de procesos colectivos y en otro caso prácticamente un código procesal, un reglamento para actuaciones en casos de procesos colectivos que por supuesto, y como no hay un tribunal por encima de ella, nadie vendrá a cuestionar, pero créanme que es prácticamente la sanción de una ley. Decíamos que íbamos a ejemplificar también con otro caso, el de Panamá. El de Panamá es el caso exactamente inverso, o casi. Un país con una regulación relativamente exhaustiva de un proceso colectivo de clase, eso sí, en un ámbito acotado, el ámbito de la defensa del consumidor, la Ley 45 del 2007, ¿verdad?, que en forma magnífica nos explicó en su procedimiento esta mañana la magistrada García, y que, como les digo, prevé una regulación exhaustiva en punto a la legitimación, a la admisibilidad, a la integración de miembros, al derecho de exclusión, el procedimiento, la extensión de la cosa juzgada, la ejecución, las costas y honorarios a partir del artículo 129 y siguientes, y al menos desde lo que hemos podido recolectar de nuestros amigos panameños, con muy, muy poca aplicación, casi ninguna. Una ley que ciertamente se decanta en mucho por el modelo norteamericano, el modelo de la Regla Federal 23, y que tiene, como decimos, este problema de no aplicación. Y entonces, mirando a la Argentina y mirando a Panamá, creo que legítimamente nos podríamos preguntar por qué en un país como Argentina no habría de legislarse sobre procesos colectivos. Es que no hay nadie que presente un proyecto. Los proyectos abundan, mueren en el Congreso, pierden estado parlamentario y claramente esto no es casual. Podemos conjeturar muchas de las razones muy fuertes por las cuales efectivamente no se quiere legislar sobre procesos colectivos. Desde el muy conocido temor o resistencia a lo desconocido, a eso que además viene muchas veces vendido desde los detractores en los Estados Unidos de las class actions como la industria del juicio y el negocio de la abogacía montada como empresa en torno a demandas multimillonarias. Ciertamente este juicio ambivalente que se tiene respecto de
las acciones de